Y vamos a hablar de lo que representa, tanto para los trabajadores como también para los empleadores, esta instancia que estamos viviendo. Estamos bajo la égida de un decreto que hasta el 31 de mayo suspende las suspensiones, valga la redundancia, y los despidos. Pero ¿qué acontecerá luego del 31 de mayo? ¿Y qué está aconteciendo en el durante? ¿Qué tal, Nicolás? Buen día, Gabriel Prosperi te saluda. ¿Qué tal? Buen día, Gabriel, un gusto. Bueno, muchas gracias. Has escrito un artículo que publicó el sitio Info Cañuelas hace poquito, en el cual estableciste que en esta circunstancia los perdedores son tanto los trabajadores como los empleadores, y los únicos ganadores del sistema son las ART. ¿Por qué? Exactamente. Bueno, y ahora, en el momento que lo había escrito, no se habían dictado las resoluciones 38 y 40 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, con lo cual ratifico absolutamente todo lo que en ese momento dije, porque estas nuevas resoluciones, que en ese momento, cuando yo lo redacté, existía solamente una disposición que era la 520 que había surgido a través del Ministerio del Trabajo, con un comité mixto combinado con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que era de fecha 27 de marzo del 2020, y en donde se establecía básicamente cuáles eran los principales recaudos que tendrían que tener las empresas para con sus trabajadores, y de alguna manera enumerando los elementos de protección personal con los que deberían cumplir en forma genérica, no destinar a ninguna actividad. Y en ese momento, como era novedoso la aparición del virus, y estas cuestiones se van de alguna manera adaptando a medida que pasa el tiempo o se van dando las circunstancias, estaba focalizado en lo que en ese momento eran las actividades esenciales. Al resto no las consideraba. Y en ese momento, con esta disposición, tomamos conocimiento que no se contemplaba al COVID-19 como una enfermedad profesional. Eso generó una alarma enorme en todos los agentes, ¿no? Cuando hablamos en este sentido me refiero por un lado a los trabajadores y por el otro lado a las empresas, por las razones que después te voy a mencionar, pero se empezaron a partir de las declaraciones y los propios jueces, donde si bien en este momento la justicia está cerrada, se dictaron 19 amparos en donde profesionales de la salud logran obtener una sentencia favorable que les permite hacerse de elemento de protección personal que los propios hospitales no les estaban dando. Bueno, a raíz de esto se dicta un posterior decreto, que es el 327, el 260, perdón, o 267, no recuerdo ahí puntualmente en la normativa, que ya de alguna manera determina que el COVID-19 es considerado como una enfermedad presuntamente profesional. Esto es gravísimo, indiscutiblemente, por más que existan los lobbies de la UART, que es la Unión de las RT, y las propias RT que digan lo contrario, porque no considera al virus como una enfermedad profesional. Es decir, la toma textualmente, como menciono, como una enfermedad presunta. Pero para que una enfermedad sea considerada profesional, el sistema determina a través de un decreto, que es el decreto 658 del año 96, que el Poder Ejecutivo va a determinar cuáles son las enfermedades. Así de simple y absurdo como te lo menciono. O sea, para que si yo vengo a trabajar aquí a la radio, sí, y me contagio el COVID-19, yo voy a la justicia y digo, yo quiero que me paguen a mí o que me reconozcan a mí a través del sistema porque me contagié el COVID-19 al venir a trabajar. Eso no está contemplado. La enfermedad, el COVID-19, que es un riesgo biológico, no está contemplado como enfermedad profesional, sino que la crean como una enfermedad, por un lado, presuntamente profesional, y la palabra presunta refiere, a una probabilidad o una sospecha, a una duda, pero no lo es. ¿Y qué tiene que haber un decreto presidencial que establezca que sí lo es? Exactamente. Como, por ejemplo, en el año 2003, para darte un ejemplo, se decretó, estuvo el DNU
el gobierno decreta el DNU 1167 del 2003, que considera el antivirus, el Chaga, el HIV como enfermedades profesionales. Acá se dictó un DNU, pero en ningún momento se le incluyó dentro del listado para considerarla como tal. O sea que si yo percibo que si voy a trabajar estoy en peligro de contraer el COVID-19 y les digo a mis empleadores, no muchachos, miren, yo no voy a ir a trabajar porque si voy ahí me contagio el COVID-19. No solamente corro riesgo de perder mi trabajo porque no voy a trabajar y me ausento, sino que además el sistema no me reconoce en el caso de que me contagie. Estoy en una encerrona absoluta. Absolutamente, eso es lo que mencionas vos, se llama retención de tareas y se da muy seguido en la industria pesquera, por ejemplo, en donde muchas veces, como son establecimientos muy pequeños, donde los trabajadores están digamos, muy en contacto, no solo a nivel personal, sino utilizan los mismos baños, comparten los camarotes, bueno, ni hablar si se llega a contagiar, por ejemplo, el cocinero del barco, que absolutamente... digamos, eso se derrama a toda la tripulación. En estos casos, cuando los trabajadores no sienten seguridad, deben hacer la denuncia correspondiente al RT, bueno, o al Ministerio de Trabajo, que en este momento tampoco está trabajando, y que se tomen las medidas necesarias. En este caso sí podrían retener tareas. Son problemas que están surgiendo muy claramente en esa industria. ¿Pero qué pasa? Ahora, tampoco está funcionando el sistema judicial. No. Ese es el otro gran problema, porque lo que yo te mencioné antes fueron amparos, que son, digamos, medidas que se toman en un contexto de necesidad y urgencia por un peligro inminente y nada más. Pero no es que se puede tratar una acción de fondo. Hoy en día, por ejemplo, yo tuve consultas para darte un ejemplo, un médico del Garraham que tuvo un rechazo del RT cuando denunció una enfermedad y falleció. Esto no salió en ningún lado. Hay muchísimos médicos, digamos, prestadores de la salud, que se han contagiado el virus, que no le dan elementos de protección, que no tienen, o los que le dan son insuficientes, y esto está a cargo de la RT, indiscutiblemente. Entonces, acá... Pero la RT, ¿qué dice? No, si no está considerado una enfermedad profesional, yo me lavo las manos. La RT, con estas resoluciones 38 y 40 que salieron la semana pasada, la RT, el sistema que hace, pone en una situación tremendamente perjudicial al infectado, porque en primer lugar lo obliga a tener que conseguir un certificado médico de una entidad oficial autorizada para que recién ahí pueda, a través de un medio electrónico, ir a la comisión médica local del domicilio del trabajador y presentar el certificado, donde, te voy a aclarar, no es fácil conseguir un certificado de una entidad oficial. Es muy difícil, es muy complicado. Y más si son trabajadores que están prestando funciones en un lugar fuera de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, suponiendo que ya lo consiguió, tiene que ir, digamos, en esas condiciones, infectado, por supuesto, sabiendo que tiene riesgo de vida, cuando también tendría que estar haciendo, si tiene conocimiento que tiene síntomas, tendría que estar aislado, tendría que estar cumpliendo con la cuarentena. Bueno, acá se le obliga a ir a la comisión médica local, que también está cerrada, pero bueno, el procedimiento marca eso, y electrónicamente ingresar la denuncia, y recién ahí al RT se le da traslado por 5 días, y el RT en el 5.º día va a decir, ¿esto es una enfermedad profesional o no? O sea, en ese contexto es donde se inicia el trámite. Si la RT dice que no es profesional, ahí empieza el enorme problema, que es que el trabajador debe apelar a la Comisión Médica Central, que está en la ciudad de Buenos Aires, y que ya viene colapsada de todo el sistema anterior. Ni quiero imaginar lo que va a ser ahora cuando esto comience a funcionar nuevamente. Y en definitiva, puede ser un trámite engorroso, largo, independientemente de que ya la propia, suponiendo que la Comisión Médica Central diga, bueno, sí, es una enfermedad que tiene relación causal directa con las tareas y por lo tanto tiene que ser considerada como profesional y está vinculada con el tipo de actividades que está haciendo. Bueno, suponiendo que pasa eso, el siguiente paso es iniciar el trámite en donde vas en un organismo administrativo que ya fue declarado 4 veces inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, que sin embargo se mantiene vigente, y ahí el trabajador se va a tener que presentar
tampoco lo dice el decreto, las resoluciones 38 y 40 no lo dicen, pero debería ser así, no aclara que tiene que ser con un patrocinio letrado. Lógicamente debería serlo porque, digamos, no va a tener a nadie que le pueda garantizar los derechos, ni saber cuál es exactamente el daño, ni lo que le corresponde, ni en la pelea de la incapacidad, y finalmente que le discuta a la RT cuál es la reparación final que le tendrían que pagar. Entonces, él va a hacer las comisiones médicas para que te pueda graficar, Gabriel, es como es un tribunal de mentira con abogados de mentira. El tribunal de mentira, te lo digo por qué, porque son tres médicos que resuelven sobre cuestiones que están vinculadas con situaciones judiciales, o sea, resuelven sobre la prueba, sobre el nexo de causalidad, sobre el impacto que puede tener psicológicamente el trabajador, pero no es un médico no puede decidir sobre lo que es una condena. Bueno, este organismo lleva eso. Entonces, una vez que ellos resuelven, automáticamente le fijan una incapacidad, la que quieren. La base de esa liquidación tampoco es real porque se toma en cuenta solamente la parte del sueldo que está sujeta a aportes y remuneraciones, el resto no, por lo tanto la indemnización va a ser notablemente inferior, y mucho más cuando se hace el cálculo de ese ingreso base, y no quiero confundirte ni a la audiencia tampoco con cuestiones matemáticas, pero se hace una división de todos los sueldos desde el momento de la toma de conocimiento 12 meses para atrás, o sea que además se le erosiona todo en el cálculo, pierde lo que es la inflación, la devaluación, y bueno, lógicamente esos tres médicos que te menciono, y esto no es un dato no menor, estos tres médicos que te menciono trabajan en relación de dependencia para Superintendencia de Riesgo de Trabajo, y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo está financiada y sostenida por las RT. Por lo tanto, esos médicos determinan cuánto va a ser lo que va a tener que pagar su empleador. Entonces, no existe en ningún caso, por lo menos nosotros en nuestro estudio, jamás hemos tenido un caso en donde un trabajador ha obtenido una reparación mayor en las comisiones médicas de lo que le puede dar la justicia. Entonces, los controladores son los controlados, entonces. Claro, no existe ningún tipo de imparcialidad, esto es claro, y además el maltrato, y además hay muchos casos que por ejemplo, otro ejemplo, la verdad que es muy preocupante de estas resoluciones, porque yo estoy hablando de estas resoluciones para dos tipos de afectados. Primero el infectado y el enfermo, y después puede estar la muerte. Entonces están los derechohabientes. Acá se abarcan a los dos casos, y además sale de lo que era el sistema original, que también era un desastre, era muy reprochable, el de la ley 27348, que era el anterior, pero este es aún peor, y es peor en una situación peor. Entonces, claramente acá tiene la RT tiene una posición refractaria, yo ya lo he visto en casos concretos, y además las aseguradoras en estos momentos donde no hay actividad económica o hay poco movimiento de las industrias, ellos siguen recibiendo la alícuota. Entonces no están invirtiendo en prevención, no están pagando, no están realizando verificaciones, no están realizando denuncias. Lo único que están haciendo es cobrando, y solamente están respondiendo, bueno, por las actividades esenciales, pero la realidad es que en este momento, volviendo un poco a la pregunta inicial, son los ganadores. El perdedor, indiscutido, es el trabajador que queda en la nada, que en una situación de vulnerabilidad absoluta, tiene que asumir este tipo de trámite cuando no recibe ningún tipo de ayuda, y la empresa también es perdedora. ¿Por qué? Porque si a mí me viene a ver un trabajador y me dice, yo estoy en esta situación, la RT me rechazó, o no me puedo mover, o me tengo que quedar encerrado, no le queda otra opción que ir a la justicia, que es lo que yo recomiendo, y accionar contra la empresa por el artículo 75 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que la responsabilidad del empresario en caso de incumplimiento de las normas de seguridad e higiene. Entonces, acá se genera un gran problema para la empresa también. ¿Por qué? Porque dice, yo estoy pagando una RT, es lo primero que te dicen. Yo estoy pagándole la alícuota a un seguro, y si hablamos de empresas, por ejemplo, de alta siniestralidad, como pueden ser la minería, la pesca, el petróleo, la construcción, llegan a pagar hasta un 7% de la masa salarial. Y te digo más, Gabriel, esa actualización, o sea, ese porcentaje va
atado a la actualización de los salarios. No es como una compañía de seguros típica que te dice, bueno, vos tenés una prima de acá a fin de año, pagas esta cuota y se terminó. La RT cobra de la masa bruta salarial y todas las mejoras que va teniendo implica un aumento de su alícuota. Entonces, el empresario, lógicamente, va a decir, pero si yo estoy pagando una RT, ¿cómo no tengo cobertura? Bueno, no tenés cobertura por las razones que yo expuse recién. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son las ART? ¿A qué te referís? ¿Quiénes son los propietarios? ¿Qué empresas las dominan, las manejan? Si hay oligopolios, monopolios. Sí, bueno, esto, digamos, el sistema se inicia con un número muy amplio de aseguradoras, que estaban aproximadamente 30, pero hoy en día te puedo decir que el mercado está concentrado en 3 o 4, que son grupos económicos, porque además se dio el fenómeno en donde las obras sociales compran a las RT. Entonces, cuando un trabajador tiene porque antes las RT terciarizaban en diferentes nosocomios, ahora directamente tienen, con las obras sociales, tienen el propio sistema para poder brindar las prestaciones en especie. Entonces los costos son menores. Y ahí en el mercado hay 3, 4 RT que abarcan prácticamente a todo el mercado. Hay muchas que quebraron, que se liquidaron, y ahora la semana pasada surgió un nuevo fenómeno también muy preocupante, que es Osprera, la organización, es la obra social de los trabajadores agrarios, crea una RT como una mutual. Entonces eso también implica realmente implica una preocupación, porque las RT son, por más que uno les pueda caer bien o mal, son empresas de lucro, tienen que responder, son aseguradoras. Una mutual entra ya, digamos, en un terreno donde es más vidrioso esa cuestión. Entonces, si el RT no es una sociedad anónima y no tiene fines de lucro, bueno, probablemente hasta ni siquiera llegue a cumplir con el objeto para el que fue creado, que es para, primero, dar prestaciones en especie, pero después dar las prestaciones dinerarias, pagar las reparaciones que correspondan. Nicolás Schick, nos has dejado un panorama muy esclarecedor, pero también alarmante, para estar atentos. Sí. Ya te estoy diciendo, Nicolás, que en minutos nada más voy a hablar con Evangelina, es una trabajadora sanitaria de Mar del Plata, que está en estos momentos con COVID-19. Adquirió el COVID-19 en su trabajo. Por lo tanto, muchos de los conceptos que vos vertiste aquí, se los vamos de alguna manera a verter a ella, a ver cómo está atravesando esta situación. Amén de lo que está atravesando física y psicológicamente, por supuesto. Después viene todo lo demás. Pero si vos pudieras hablar con Evangelina, ¿qué le dirías? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Yo primero te quería dejar un concepto general y ahora voy al particular que me decís. Dale. En primer lugar, acá ¿de qué manera se puede frenar? Porque tiene que haber un límite. Entonces, la empresa va a tener que realizar protocolos de modo de trabajo adaptado a su actividad, adaptado a su establecimiento, adaptado a la forma de trabajo, tanto sea en un lugar físico, en un establecimiento físico, como lo que refiere al teletrabajo, como también lo que refiere al transporte. Entonces los protocolos tienen que ser creados por abogados, además del contenido que necesita por las normas de seguridad e higiene, lógicamente, pero tienen que ser creados por abogados para también poder contemplar todas las contingencias que pueden surgir de un reclamo judicial. Entonces, con los protocolos y el cumplimiento de los protocolos por parte del trabajador y el seguimiento por parte del empleador, y acá tendría que ingresar el agente más importante, que es el que conoce, que es el que sabe, y es la aseguradora de riesgo de trabajo, que debería, porque te aclaro una cosa, con la disposición 520 que te mencioné al inicio, la RT no hace nada. La RT solamente asesora, recomienda, pero en ningún momento va a inspeccionar, en ningún momento va a capacitar, en ningún momento hace el examen previo preocupacional de cada trabajador, ni siquiera los exámenes periódicos. Entonces, es una posición notablemente pasiva y perjudicial para el empleador. La salida que le queda al empleador para evitar el día de mañana, o por lo menos tener una defensa el día de mañana judicial, es tener todos los protocolos
cumplidos y adaptados a la actividad, firmados por los trabajadores, y bueno, hacer un control permanente y sanitización del establecimiento. Y bueno, con respecto a esta señora, lamentablemente va a tener, me dijiste que era una enfermera, ¿no? Una profesional de la salud. Exactamente, una trabajadora de la salud. Bueno, en estos casos, por ejemplo, ellos tienen, entre comillas, un beneficio porque, como es una actividad altamente expuesta a contraer el virus, ella va a tener, y tiene un principio, tiene una presunción muy favorable de que sea considerada como enfermedad profesional por la RT, si es que tiene RT, no lo sé, porque vamos a suponer que la tiene, porque también hay muchos trabajadores que están en negro, entonces que trabajan igual y no tienen RT, tienen que ir al hospital público. Entonces, suponiendo que ella tenga RT, lo que va a tener que hacer es, a través del empleador o ella misma, hacer la denuncia y posteriormente tramitar este camino laberíntico que es ir a la comisión médica local. La comisión médica local, que es además otra cuestión grave, solamente la del domicilio del trabajador. Ni siquiera la ley anterior le daba la opción de uno podía hacer la denuncia en el domicilio donde prestaba tareas, el domicilio del empleador. Acá no, acá te obligan al domicilio del trabajador, lo que afecta también a los trabajadores migrantes. Pero bueno, yendo al caso concreto, ella va a tener que hacer la denuncia a la RT y a partir de ahí presentarse en la comisión médica local. Ella me dijiste que era de Mar del Plata. Sí. Bueno, se va a tener que presentar en la comisión médica local y la RT inmediatamente le va a tener que empezar a brindar las prestaciones dinerarias y en especies, es decir, las dinerarias sería el sustitutivo del salario, o sea que a partir del 10º día cobra el salario, y las prestaciones en especie son todos los tratamientos necesarios e indispensables para iniciar el pedido de recuperación. Mientras tanto, va a tener que ver si la RT finalmente le va a aceptar o no su patología como enfermedad. Acordémonos que esto es un riesgo. El coronavirus es un riesgo biológico, es una enfermedad más, es como el SIDA, es como el antivirus, o sea, no tiene que ser tratado de manera distinta. Nada impide, digamos, a que pase eso. Es una cuestión claramente de intención del RT, de no querer hacerse cargo de estas cuestiones que lógicamente van a ser caras. Entonces, bueno, en este caso ella debería hacer eso. Mi recomendación, no conozco el caso concreto, pero si tiene algún problema, que directamente vaya a la justicia, de manera, digamos, a través va a tener que hacer una acción judicial contra el empleador, y bueno, se tiene que cubrir su vida, porque esto ya estamos hablando de cuestiones de vida. Por supuesto. Entonces, Gabriel, te cierro con una frase que mencionó un jurista y juez Machado que es de la provincia de Santa Fe, que la leí el otro día, me quedó marcada, me pareció excelente como para resumir, y dice que cuando las RT se lavan las manos, no hay alcohol en gel que prevenga del virus de la injusticia. Así que si la RT no asume el compromiso y las obligaciones que realmente tiene por ley, lamentablemente esto va a generar una cadena masiva de reclamos judiciales y también lamentar muchos fallecimientos, porque hay gente que si no recibe asistencia inmediata pierde la vida. Nicolás Gic, abogado laboralista, muchas gracias por estar con nosotros en Próspera Mañana. Gracias por llamar, Gabriel.